días, Dios les bendiga. Recuerden que aquí tenemos reuniones sábados y domingos. Entonces ese día la vamos a hacer solamente el sábado, no más. El 31 sí va a ser diferente, va a ser normal, prácticamente sábado y domingo. Que nos repartimos, los que no pueden venir el sábado vienen el domingo. Así lo hacemos. Bueno, muy contentos, gracias a Dios por este tiempo. Yo quisiera dar un dato así nada más como estadístico de la reunión que estamos haciendo en casas. Saben que la Navidad la estamos festejando en casas y estamos haciendo 90 noches de paz en casas. Eso estamos haciendo entre aquí Santa Marta y Riohacha. En Riohacha tenemos 6, aquí en Santa Marta y Ciénaga tenemos 84. Nos ha dado más resultado hacerlo de esta manera porque la meta es esta. La meta es que de aquí a enero tengamos 60 grupos mínimo en casas. Y es lo que estamos esperando, ya muchos han tomado la decisión de seguirlo haciendo. Y una estadística de lo que hemos venido viendo durante estos días, en promedio, de acuerdo a los datos que nos está pasando los líderes de zona, que son 6, están asistiendo 7 personas nuevas por casa. Que multipliquen 90 por 7. Estamos hablando de personas que estamos invitando nuevas. Eso quiere decir que tenemos más o menos algo más de 600 personas a las que les estamos hablando del Señor Jesús en esta época de Navidad. Eso es una bendición enorme y les estamos compartiendo del Señor Jesús. Así que es un regalo maravilloso y si lo hacemos de esta manera, rapidito nos vamos a duplicar. Rápido, con la estrategia en casa. Yo empecé en casa, grupos en casa. Mi esposa también empezó en grupos en casa. Yo empecé hace 42 años que conocí al Señor en casas, y en casas funciona. Muy bien, como estamos en época de Navidad, el tema de hoy lo hemos llamado señales de vida, pero yo quisiera que usted se hiciera una pregunta antes. ¿Qué es Navidad? ¿Sabe usted lo que significa la palabra Navidad? Hoy estamos festejando la Navidad, o al menos inicio de la fecha de Navidad. Estos días estamos de Navidad. Navidad. Usted no lo encuentra en la Biblia, este término, Navidad. Porque Navidad viene de una palabra latina. Y la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Entonces usted no encuentra el término Navidad en la Biblia. Pero Navidad viene de una raíz que es navitates, nativitates, es larga, y significa proceso de nacimiento de una persona. En este caso, del Señor Jesús. Usted no lo encuentra en la Biblia, pero sí encuentra referencias en la Biblia en muchísimos lugares acerca de lo que es la Navidad que usted y yo festejamos. Hoy quiero invitarles a que vayamos al primer anuncio de Navidad. Esta persona que fue utilizada por el Señor, que fue el profeta Isaías, hizo esta profecía o fue utilizado con esta profecía en el año 735 antes de Jesús. Cuando se escribió esta profecía esto fue 735 años antes de Jesús. Eso quiere decir que no solamente Isaías, sino otros profetas que hablaron del Señor en esta época dieron un mensaje profético, o sea, ellos lo veían como hacia el futuro, era un evento que no se había cumplido. La Navidad para ellos no se había cumplido, pero el Señor los utilizó para mostrar cómo debía ser y qué era lo que iba a ocurrir. Para nosotros hoy ya es un evento pasado. Hace 2000 años pasó la Navidad, pero ¿qué nos enseñan ellos o qué enseña la Biblia acerca de lo que es la Navidad según Isaías? Le invito a que usted por favor vaya a la Biblia y busquemos todos en la Biblia Isaías capítulo 7. Búsquelo por favor allí en su Biblia. El capítulo 7 de Isaías es el primer anuncio que hay en la Biblia de la Navidad. Y vamos a mirar cuál fue el mensaje. Y cuando llegue a Isaías capítulo 7, le invito a que mire ahí en Isaías capítulo 7, el versículo 14. Por favor, obsérvenlo allá, mírenlo, deténgase allí en su Biblia.
Isaías 7:14. Voy a leerlo desde acá, pero quiero pedir que usted siga la lectura allí en su Biblia. Mire lo que dice. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por favor, mírenlo nuevamente. Vean lo que dice, vean. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Para ahí, por favor, un momentito. Una señal. Y después habla del nacimiento del Señor Jesús. Eso quiere decir que el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de una señal. La señal de Dios era el nacimiento de Jesús, y ahí la Biblia lo dice como es. ¿Qué es una señal? Usted se preguntará, ¿qué es una señal? Una señal es un acontecimiento o una experiencia que muestra el poder de Dios. Y muchas veces es milagroso, o sea, fuera de todo lo que humanamente es posible. Y aquí la Biblia dice, y aquí el Señor mismo os dará señal. A mí me parece esto realmente maravilloso. El nacimiento de Jesucristo, lo que usted y yo festejamos como Navidad, fue una señal de Dios, algo milagroso. Entonces se pregunta uno, bueno, ¿son importantes las señales son muy importantes. De hecho, Dios ha acompañado muchas de las actividades que hace con señales. ¿Recuerdan? Cuando llenó la tierra con agua, colocó el arco iris. Y el Señor dijo, esa era la señal. Cuando yo lo vea, me voy a acordar que prometí no llenar la tierra con agua. Y aquí también dio una señal. Todas las señales de Dios se cumplen indefectiblemente. Y está comprobado en la Biblia. Entonces, si una señal, alguien dice que tiene señal de Dios y no se cumple, no era de Dios. De manera sencilla, no era de Dios. Pero estas señales, las señales que Dios coloca, definitivamente se tienen que cumplir. Ahora le voy a invitar a que en el mismo pasaje que usted acaba de leer conmigo, de Isaías, me preste atención a cuál era la señal. Voy a volver a mirarlo aquí, Isaías 7:14. Fíjense que empieza diciendo, he aquí, por tanto el Señor mismo dará señal. 2 puntos, ¿cierto? Y la señal es esta. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Presten atención a esto. ¿No es acaso esto milagroso? Mira esto. He aquí que la Virgen concebirá. Virgen concebirá. O sea, eso es un milagro. Es un milagro. Un milagro definitivamente que una persona, una mujer virgen empiece a tener un bebé en el útero. O sea, es un milagro. Eso es imposible. Y aquí está hablando la Biblia de que definitivamente cuando lo llama de esa manera, la Virgen concebirá, lo que está queriendo decir era que era sin la intervención humana. Estamos hablando de hace 2700 años, 2760 años más o menos. Sin la intervención humana, iba a concebir, tener vida, un hijo, sin intervención humana. Eso realmente es un milagro. Eso no ocurre nunca, nunca. No solamente dice esto, sino que la Biblia también dice, y va a tener un hijo. Un hijo sin la intervención del hombre. Eso es increíble. Cualquiera diría, parece de película, es una locura. Pero resulta que es una señal. La concepción virginal. Y es algo imposible de cumplir humanamente. Y el Señor dijo, efectivamente, que esa iba a ser la señal. Una señal de que iba a enviar al Salvador al mundo. Tenía que nacer de una, o ser concebido de una virgen. Eso es increíble. Ahora usted se pregunta, ¿dónde aparece el cumplimiento? ¿Cuándo se cumplió? 700 años después, más o menos. Y usted va a ir a la Biblia, a Mateo capítulo 1, por favor, le invito a que usted vaya allí, al Evangelio de Mateo. Volvemos ahora al de Isaías, porque nos quedó faltando una porción de Isaías. Pero en Mateo capítulo 1 usted va a encontrar el cumplimiento. Vale la pena repasar lo que dice estos textos.
Entonces le quiero pedir que usted por favor mire inicialmente el versículo 18 de Mateo capítulo 1. ¿Recuerdan? La profecía era: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahí vamos, muy bien. Pero en el versículo 18, 700 años después, escrito concedió el cumplimiento, Mateo lo escribió más o menos en el año 60, casi en la era cristiana. Estamos hablando de 800 años más o menos después que Mateo escribió esto, lo registró. Mira lo que dice. En el versículo 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, dos puntos. Estando desposadas comprometidas, María su madre con José, antes que se juntasen, antes que tuvieran intimidad, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Se halló. Observen el verbo. El verbo está en pasado. Se halló. Y entonces está hablando de un evento ya cumplido. No está hablando de un evento como lo menciona Isaías. Isaías dice: la Virgen concebirá, el verbo en futuro. Sino que aquí ya, cuando lo registra Mateo utiliza el verbo en pasado. Se halló, dice la Biblia, que había concebido. Es decir, él ya lo registra como un evento cumplido. Y menciona la Biblia que el gestor de esta concepción es el Espíritu Santo. No hay ningún ser humano. Pero aquí ya registra 700 años después que se había cumplido. Se cumplió la señal. No solamente esto. Le voy a pedir que usted por favor vaya al versículo 23 al 25. Ahí mismo en Mateo capítulo 1. Y el versículo 23 al 25 dice así. Observe lo que dice. Bueno, desde el 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, era un sueño pero no era un evento cumplido, hizo como el ángel del Señor había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Yo voy a pedir que por favor observe lo siguiente. Esto le da muchísimo peso al argumento bíblico. Lo primero, la forma como están conjugados los verbos, a uno le explica que el uno lo miró hacia el futuro y el otro lo vio ya como un evento cumplido. Un evento que ya se había cumplido. Para nosotros es un evento que se cumplió hace 2000 años. Pero ¿qué tan importante es? Sigue diciendo aquí el apóstol que todo esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y menciona el pasaje que leímos ahora, el de Isaías. Usted lo leyó en la Biblia, simplemente ahí está diciendo que se cumplió. Y si se fijan en el versículo 25, que lo voy a volver a leer, mire esto: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese no la conoció es una manera de escribir en la Biblia que lo que quiere decir es no tuvo intimidad con ella. Eso lo menciona desde el Antiguo Testamento. Es la manera de escribir. Entonces se da uno cuenta precisamente que ella quedó embarazada. Esa fue una señal de cumplimiento. Si usted lo mira desde el punto de vista de la lógica humana, usted va a decir: imposible. Bueno, hay muchas cosas que en la Biblia son imposibles. Pero también hay un versículo que dice en Lucas 1:37: porque nada hay imposible para Dios. Y Dios lo coloca así de tal manera que el ser humano no pueda ni cuestionar o no pueda ni siquiera atribuirse que participó. Aquí no hay ningún asomo de participación humana. Y dice la Biblia: y no la conoció hasta, o sea, no tuvo intimidad con ella hasta después de que nació el primogénito. En Lucas capítulo 2, que usted también lo encuentra, dice lógicamente ahí perdió la virginidad, y la Biblia dice: a su primogénito rompió la matriz, abrió la matriz. Eso dice la Biblia claramente. Pero es supremamente interesante. Es una señal. Cuando usted festeja la Navidad, usted y yo estamos festejando la Navidad, estamos
simplemente festejando el cumplimiento de una señal de Dios. Una señal de Dios que es supremamente interesante. Vuelvo nuevamente al de Isaías, que yo quiero pedirle que se fijen en el último pedacito de Isaías, donde habla del nombre. Esto también es supremamente interesante porque fue tan completo el mensaje del Señor en aquella ocasión que a usted y a mí nos empezó a marcar el rumbo de vida. En Isaías 7 estamos en el versículo 14, vuelvo a leerlo todo, pero me voy a tener en la última parte porque me parece supremamente interesante. Miren lo que dice así: por tanto el Señor mismo dará señal, ya lo estuvimos mirando ahora. La señal es esta, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y viene la última parte del versículo, y llamará su nombre, ¿cómo le iban a llamar? Emmanuel. Ese era el nombre profético. Emmanuel. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver? Eso a uno le da realmente muchísima seguridad. En Mateo la Biblia dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Qué era lo que estaba diciendo el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, de este nacimiento impresionante, único? Que efectivamente el niño que iba a nacer de una virgen, iba a ser Dios en medio de la población. Esto es increíble. O sea, desde el inicio, desde Isaías capítulo 7, se está hablando de la encarnación. Desde ese mismo versículo. Así que la Navidad que el mundo festeja no es un evento simplemente comercial, de comercio o de muchísimas otras cosas. Debe ser un tiempo de festejar que estuvo Dios en medio de nosotros desde esa época, desde el nacimiento. Pero cuando usted va al pasaje de Mateo que lo leímos ahora, cuando dice para que se cumpliese lo dicho por profeta, he aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido Dios con nosotros. Y después del 25 dice: y cuando nace el Señor le pusieron por nombre Jesús. ¿Cómo así que en el Antiguo Testamento dice llamará su nombre Emmanuel? Y en el Nuevo Testamento dice y le pusieron por nombre Jesús. Se pregunta uno. Resulta que Emmanuel es el nombre profético. Jesús es el nombre propio del Señor. Emmanuel estaba diciendo lo que iba a ocurrir. Dios en medio de la humanidad. Pero Jesús significa Jehová es salvación. Eso significa. Entonces observe esto tan interesante. Imagínense, desde 735 años antes del nacimiento de Jesús se sabía que el milagro iba a traer a Dios al mundo y que iba a ser el Salvador. Cuando usted festeja la Navidad y yo festejamos la Navidad, lo que estamos anunciando es que Dios llegó al mundo y que es el Salvador del mundo. Definitivamente el Señor es el único Salvador. Eso festejamos en Navidad, pero no solamente esto. Le voy a invitar a que vaya a otro texto que también tiene que ver con lo del nacimiento del Señor. Y usted lo va a buscar en el libro de Miqueas. Miqueas está un poco adelante más acercándonos al Nuevo Testamento, cuando usted tiene la Biblia abierta en Isaías. Entonces Miqueas está casi al final del Antiguo Testamento. Y por favor busque el capítulo 5 del libro de Miqueas. Y aquí aparece una profecía más. Aclaro que Miqueas también, cuando profetizó, lo hizo 7 siglos antes de Jesús. 7 siglos. Más o menos 700 años antes. Es decir, 700 años antes se sabía que iba a nacer de una virgen, que iba a estar Dios en medio del mundo y que iba a ser el Salvador, pero algo más. Estamos mencionando solamente algunos que nos recuerdan lo que es la Navidad. En el capítulo 5 de Miqueas, por favor mire el versículo 2. Y me lo voy a buscar. Observe lo que dice así: pero tú,
Efrata pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Por favor, yo voy a pedir que usted le preste atención a este texto. ¿De qué está hablando este texto 7 siglos antes? Del lugar de nacimiento. Entonces sabía que iba a nacer en Belén de Judá. ¿Saben lo que significa el nombre Belén? La casa del pan. Eso traduce Belén. Y era una población pequeña. 700 años antes de que el Señor naciera, ya se sabía que iba a nacer en Belén, que era de la región de Judá. Se sabía, estaba absolutamente claro que así iba a ser. Pero en una ocasión Jesús dijo lo siguiente. Cuando ya estaba Jesús ya adulto, en el Evangelio de Lucas está escrito, usted lo encuentra en el capítulo 6, versículo 48, aparece uno de los versículos más corticos de toda la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Eso dijo Jesús. Pero fíjese esto, si unimos esos dos textos, podríamos decir lo siguiente. En la casa del pan nació el pan de vida. Miren, en la casa del pan, Belén, nació el pan de vida, la provisión para toda la humanidad. En Belén, la casa del pan. Ahora vamos a mirar el cumplimiento. Estamos hablando del lugar. Por favor, busquen su Biblia Mateo capítulo 2. Estamos usando hoy el Evangelio de Mateo, porque este Evangelio y el de Lucas son los que registran efectivamente las señales de la venida del Señor y de lo que es la Navidad. Y esto es lo que festejamos nosotros en épocas como esta. Mateo capítulo 2. Por favor, búsquelo allí en su Biblia. Voy a narrar un poco el contexto y enseguida leemos el versículo. Este pasaje es el que menciona cuando los magos van a visitar a Jesús, que todos lo hemos leído. Van los magos a visitar a Jesús y tienen que pasar por Judea, donde el gobernador era Herodes. Pero Herodes no le había prestado mucha atención a anuncios como este, y los magos llegan y le dicen, estamos siguiendo una estrella en el oriente y sabemos que ha nacido el Salvador, venimos a adorarle. La Biblia dice que entonces Herodes y toda Jerusalén se turbó. Se turbó entonces Herodes, empezó a llamar a los sacerdotes que habían a preguntarles de qué estaban hablando los magos, si era cierto que eso aparecía en la Biblia. Y vienen los sacerdotes, seguramente sacaron la escritura y le dijeron lo siguiente que aparece aquí consignado en la Biblia, capítulo 2 de Mateo, desde el versículo 5 voy a leerlo desde el 4, como para que confirmemos lo que les acabo de decir, y dice esto, y convocamos todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y observen esto, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Lo único que les faltó decir, el profeta Miqueas. Muy bien. Y dice así el texto, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y ahora le voy a pedir que usted haga un paralelo entre lo que dice Miqueas y lo que dice Mateo, porque tiene una parte que es idéntica y una parte que es complementaria. Pero le voy a invitar a que usted por favor lo observe. ¿Qué dice la Biblia del lugar de nacimiento? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿De qué manera la Biblia, la palabra de Dios aquí me habla a mí, me enseña la labor de Jesús y lo que yo debo tener muy en cuenta? Presten atención. Después de que Él viene y anuncia, los sacerdotes vienen y le anuncian, la primera parte es igual a la primera parte de Miqueas. La primera parte es, y tú, Belén Efrata, o tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña. No eres la más pequeña. Y ahí dice la Biblia que ahí va a nacer el Salvador. Eso es exactamente igual. Pero en Miqueas dice,
de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y si usted se fija, ese Señor aparece con S mayúscula. Lo que está queriendo decir es que el Señor era el amo. Iban a ser de Belén, pero en el Evangelio de Mateo no lo llama Señor, lo llama de ti me saldrá el que será guiador y apacentará a mi pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Lo que la Biblia está diciendo es que la persona que iba a nacer de una virgen en Belén de Judá iba a ser el amo del mundo. Y aparte de eso, iba a ser el que iba a guiar al mundo, lo que hace el Señor Jesús. Y nos guía a través de la Biblia. Iba a ser el guiador del mundo y aparte de eso el que iba a apacentar. Y apacentar, ¿qué es? Dar alimento. Eso es dar alimento. Esto nos toca a nosotros. Es tan maravilloso que la Biblia dice claramente todo lo que íbamos a recibir del Señor Jesús. Y todo lo que iba a ocurrir. Por eso es que una época como esta, época de Navidad, debe ser una época de recogimiento. Imagínense, estaba anunciado lo que iba a ocurrir. Estaba totalmente anunciado lo que iba a ocurrir de parte del Señor Jesús en aquella ocasión. ¿Y cuál iba a ser su tarea? Guiar a la humanidad. Definitivamente iba a guiar a la humanidad. En la parte final, yo quisiera invitarle a que mire Miqueas. En la parte final de Miqueas dice lo siguiente: 5:2. Lo voy a buscar aquí en la NTV. Aquí lo tengo, porque quiero que usted lo lea conmigo en la NTV, porque da un dato más acerca del Señor Jesús. Observe lo que dice. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y observe esto, dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Voy a leerlo acá en la versión NTV. En la versión NTV dice: cuyos orígenes vienen desde la eternidad. La última parte. Cuando aquí dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, a veces uno como que no lo entiende fácilmente. Y para eso sirven las Biblias complementarias, las Biblias que son de lenguaje popular. Y aquí entonces en la NTV dice: cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y aparece un dato más acerca del Señor. El Señor que iba a nacer en Belén de Judea, aparte de que iba a ser el amo, iba a ser el guiador, iba a ser el que iba a apacentar al pueblo, tenía una característica importantísima. ¿Cuál era? Era eterno. Eterno. Totalmente eterno. Es decir, iba a nacer ahí, pero era porque se iba a encarnar, pero existía desde el principio. Es Dios. Es increíble. Es Dios. Y es maravilloso. Yo quisiera invitarles a que ustedes hoy miren la Navidad de esta manera. Y todavía tenemos 2 semanas de época de diciembre. Y son 2 semanas en las que usted y yo podemos simplemente mirar la Navidad como la miran todas las personas. Simplemente es época de festividad, descanso y demás. O empezamos a meditar en lo que la Biblia dice que es la Navidad. Es el festejo del Rey, del nacimiento del Señor, del amo. El nacimiento del que vino a salvar a la humanidad. Es el nacimiento del Señor, que la Biblia dice que es el guía de toda la humanidad, el Todopoderoso. Entonces, si yo sé que festejamos absolutamente quién es el Señor, el nacimiento del Señor, y no es una fiesta más o un tiempo de descanso más, y yo sé que estoy festejando al Señor Jesús y su nacimiento, debo acercarme y aprovechar el tiempo para tener bastante reverencia. Y quiero invitarle a que todos ustedes y yo, en estos días que vienen, es cierto, descansamos, tenemos vacaciones muchos, etcétera, etcétera, pero por favor, estudie la Biblia. Lea más la Biblia en este tiempo. Medite en los evangelios. ¿Quién es Jesús? Y lo que vino a hacer por usted y por mí. Saque más tiempo de oración. Mayor reverencia. Y así debe ser siempre. Yo quiero invitarle a que usted ore conmigo ahora.
y festejemos que Jesús nació para salvación nuestra. Así es. Eso es lo que estamos haciendo en los grupos, en casas. Pero festejemos esto. Le quiero pedir que ore conmigo. Si usted no se ha asegurado de que el Señor Jesús llegue a su corazón, nazca en su corazón, voy a pedirle que usted le pida al Señor, que es el Salvador, la única salvación del mundo, que llegue a su vida. Posiblemente usted ha orado en algunas ocasiones invitando al Señor Jesús, pero no ha notado que su vida está inclinada hacia Él. Le voy a invitar a que confirme su fe hoy. Y si no está seguro de haber recibido al Señor Jesús, le voy a pedir que hoy usted ore conmigo y le pida al Señor que llegue a su corazón. Así que vamos a hacer una oración sincera. Y una oración no solamente desde el punto de vista intelectual. Le voy a pedir que usted haga una oración sentida. Usted haga una oración en la que usted le pida de verdad al Señor que Él llegue a su vida y le dice que lo necesita. Dígale así: Señor Jesucristo, si no estás seguro, yo te necesito. Yo reconozco que tú moriste por mis pecados. Y también cuando usted diga esto, recuerde que el pecado, la paga del pecado es muerte y condenación. Cualquier pecado. El pecado es simplemente desobedecer a Dios. Mentir es pecado. Y mentir condena a una persona. Y no hay forma de que se escape de la condenación. Y usted le va a decir: gracias, Señor, porque moriste por mis pecados. Hoy te pido que entres a mi vida. Pídale eso. Dígale: yo te pido que tú entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Y dígale: Señor, hoy quiero pedirte que tú nazcas en esta Navidad en mi corazón. Y ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Eso te pido en este día, en el nombre de Jesucristo el Señor. Y quiero pedirle a todos los que estamos reunidos en este lugar, que ustedes y yo en esta mañana nos acerquemos al Señor y le bendigamos. Démosle gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Vamos a darle gracias al Señor porque hace 2000 años nació, pero nació para salvarnos. Vino a la tierra para salvarnos y dentro de eso está usted y estoy yo. Vamos a darle gracias porque era su propósito salvar a la humanidad. Esta mañana bendecimos el nombre del Señor Jesucristo, por favor. Bendígale en esta mañana junto con todos nosotros. Dele al Señor la gloria, dele al Señor gracias, porque dentro de su proyecto estaba usted y estaba yo. De manera particular, por usted murió, por mí murió, para darnos vida y salvarnos. Estamos muy agradecidos, Señor, porque en esta Navidad nos permite recordar que tú nos amas y que tú nos salvas. Eres el único Salvador, no hay más. Solamente en Jesús hay salvación. Te bendecimos en este tiempo. También voy a pedirle que usted le ore al Señor para que le permita en este tiempo meditar en su grandeza y en su enorme sacrificio y bendición, la bendición que nos ha dado cada uno de nosotros. Por favor, en esta Navidad permíteme tener un encuentro más fuerte contigo y que yo pueda vivir para ti el resto de días que tú me tengas sobre este planeta. Te damos la alabanza, la gloria, te bendecimos. Voy a invitar a que usted ore por el que tiene a su lado. Pídale al Señor que el Señor al que tiene aquí a su lado también le hable como a usted y que el Señor le permita disfrutar de una Navidad en la que Él y nosotros, todos los que estamos aquí, podamos glorificar al Señor Jesús, meditar en el Señor Jesús, aprender más del Señor Jesús y honrar al Señor Jesús. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias porque tú eres bueno. También te pedimos que nos lleves comida en nuestras casas y nos bendigas y nos guíes. Lo pedimos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Te voy a pedir que dentro de 8 días usted se lea Gálatas capítulo 4 del 4 al 5. Ese es el pasaje que vamos a predicar.